Muy buenos días, hermanos. Tengan ustedes un grato día, que hoy puedan ustedes, al igual que los demás anteriores, tener el deseo de seguir aprendiendo, de seguir estudiando la Biblia. Hoy en nuestra clase número 17 continuaremos viendo el tema de las epístolas y vamos a ver un tema muy importante y que es bueno que lo tengamos en cuenta. Ya deberíamos estar familiarizados con él y es el asunto de la macroestructura. Este asunto en particular nos presenta de que todo libro tiene una estructura que el autor sagrado ha empleado para dar a entender su punto, para llevar a cabo el argumento que él trae en su libro, y evidentemente en las epístolas esto sigue siendo una realidad, así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tema. Para ello yo les pedí precisamente en la previa, en la clase anterior, que le vieran todo el libro de Efesios, es decir, toda la carta a los Efesios, ustedes la leyeran para que entonces pudiéramos nosotros responder a esta pregunta. ¿Qué es lo primero que Pablo nos ruega hacer en ese versículo? Así que capítulo 4, versículo 1, ustedes tenían que encontrar allí algo. Leer toda la carta a los Efesios, que entre 20 minutos a 30 minutos les podría tomar eso, pero en el versículo 1 del capítulo 4 en específico, ustedes tenían que darme la respuesta a esta pregunta, buscarla. ¿Qué es lo primero que Pablo nos ruega hacer en ese versículo? Así que por favor anótelo allí en el chat y podamos entonces estar escribiéndolo. No tomaremos más de un minuto para ello y luego continuaremos, ¿ok? Entonces hagámosle. Ok, mis hermanos, continuamos entonces. Después de ver eso que usted ha puesto allí, esa acción que pide, que ruega Pablo que hagamos, es consecuente o es posterior al haber dicho pues, que pudiera considerarse en algunas otras versiones como un por tanto o como un por eso. Debido a esto, entonces les ruego que hagamos esto. Es decir, después de haber él considerado todo lo anterior que nos ha dicho, nos llama entonces a esta acción en particular. Y eso nos va a demostrar en esta carta, nos va a mostrar un aspecto de cambio que sucede en la carta. Y vamos a verlo más desarrollado más adelante, ¿ok? Antes de ello, me gustaría que nosotros tuviéramos en cuenta esta idea, esta ilustración, la ilustración del carruaje y el caballo. Si usted tiene una carreta y usted tiene un caballo encima de la carreta y la carreta lo que hace es empujar al caballo, usted diría, ¿qué locura es esa? ¿A quién se le ocurre esa idea de que en lugar de que el caballo sea el que empuje la carreta, nosotros más bien llevemos al caballo en la carreta? Usted nos dice, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que ese caballo sea tirado por alguien, o ese caballo, perdón, tire el carruaje y simplemente se le esté dando maniobra al animal. Bueno, nosotros, mis hermanos, a veces como cristianos, vivimos una vida espiritual al revés. Tratamos de portarnos bien, cumplir reglas, cambiar nuestra conducta, eso sería el carruaje, con la esperanza de que Dios nos acepte y nos ame, lo cual en este ejemplo sería el caballo. Es decir, el hecho de saber que somos amados y aceptados por Dios es el caballo, el motor, lo que nos impulsa a que nosotros entonces podamos vivir conforme a lo que el Señor ha hecho. No es al revés. Así que ese mismo asunto lo utiliza Pablo en las epístolas. Usualmente todas las epístolas de Pablo tienen esa misma particularidad. Pablo presenta lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es decir, la teoría nos muestra, mira lo que Dios ha hecho. Nos da teología, doctrina acerca de ello, para luego llamarnos a la aplicación de lo que nosotros estamos viendo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es una estructura que él utiliza de manera continua, de mostrar lo que el Señor ha hecho para llamarnos entonces a responder a esa obra que el Señor ha hecho. Así que
Vamos hoy a considerar la macroestructura de las cartas, en particular de esta carta de la carta a los Efesios. Para todas las epístolas, como en todos los libros, mis hermanos, esta regla ya deberíamos tenerla casi que memorizada. La regla de la lectura completa. Tenemos que leer el texto. Para cada género histórico, para cada género epistolar, para todos nosotros necesitamos recorrer todo el libro que vamos a estudiar. ¿Ok? Cada género literario consiste en nosotros leerlo una y otra vez. No podemos entender el punto principal del autor si solamente leemos un párrafo. Requiere que nosotros leamos todo el libro completo. Si el libro tiene sus secciones o se divide en partes, vamos a encontrarla a través de la lectura completa del texto. Así que es importante que tengamos nosotros en cuenta siempre esta regla, la regla de leer nuestro libro de manera completa. Ahora, la siguiente, en este caso que les digo de las cartas, sobre todo en las cartas de Pablo o cartas paulinas, vamos a encontrar nosotros que Pablo siempre tiene una estructura, que la podemos llamar la macroestructura clásica de Pablo, y es que casi todas sus cartas tienen siempre un conector que divide entre la parte que él ha explicado, su teoría, la teoría de lo que quiere enseñar ahí en esa carta, para luego llamarnos a la acción práctica. Por ejemplo, en Efesios, por eso les pedí que en específico leyeran el versículo 1, vamos a encontrar la acción práctica, el llamado a la acción por parte de Pablo a partir de del capítulo 4 hasta el 6. En los capítulos del 1 al 3 es solo teoría. Nos dice todo lo que el Señor ha hecho y lo que somos ahora, lo que el Señor está haciendo en nosotros ahora a través de su obra de salvación, lo que Él ha hecho por nosotros, para que luego, después de haber orado en el final del capítulo 3, se nos llama a nosotros a vivirlo, a ponerlo en práctica. Lo mismo vamos a encontrar con las demás cartas. Por ejemplo, en la carta a los Romanos encontramos que del 1 al 11 es todo teoría. Toda la teoría del Evangelio, lo que el Señor ha hecho para salvarnos. Y hacia el final del capítulo 11, Él hace una exaltación al Señor por su obra tan grande, para luego entonces decirnos, así que hermanos os ruego. Entonces, es por tanto, conforme a todo lo que hemos visto, nos llama entonces a presentarnos como un sacrificio vivo y santo. Entonces, después de habernos dado toda la teoría, nos llama entonces a la práctica. Después del Señor haber hecho lo que hizo por nosotros, entonces somos ahora comisionados y podemos responder en amor al Señor por su gran obra de salvación. En este caso, nuestra carta, en la primera mitad encontramos doctrina o los indicativos. Nos indica, nos señala qué hizo el Señor. En el medio encontramos una bisagra. En este caso, como le ponía el ejemplo con Romanos o el ejemplo con Efesios, hay una oración que se conecta con un conector, un pues, un por tanto, un así que. Y en Romanos que vemos que hay una especie de doxología, una adoración al Señor. Oh, profundidad de la sabiduría, de la riqueza del Señor. Es una declaración contundente. Miren todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, para luego entonces concluir o conectarse o tener un conector que nos une a la acción práctica. Esa es usualmente la forma como Pablo argumenta en las cartas. Así que tenemos una primera mitad, los indicativos, una bisagra y una segunda mitad con los imperativos o las acciones o la práctica. A veces puede que las cartas no todas tengan esto, simplemente estoy mostrando en cuanto a Pablo, usualmente emplea esta forma de estructurar sus enseñanzas en forma de carta o lo que él quiere comunicarle a las iglesias. Vamos a aplicar entonces esto de la macroestructura a nuestra carta de el apóstol Pablo a los Efesios. Así que en esta carta nosotros nos encontramos con que en el bloque 1 es de los capítulos 1 al 3. Esto ustedes simplemente recuerden que es un ejemplo que yo puse con esta ilustración. No le llame que la parte doctrinal o que la parte de los indicativos es el caballo. No, en la ilustración es el caballo. Es decir, lo que va adelante, lo que está mostrando el autor primero, que sea luego el motor o lo que nos impulsa a que nosotros podamos entonces practicar lo que sería el carruaje. ¿Se entiende? Es la ilustración que he empleado. Entonces, lo primero que hace Pablo en los capítulos del 1 al 3, casi todo el 3, es enseñarnos doctrina. Y como él cierra el capítulo 3, lo cierra con una oración.
en la cual Él pide que nosotros conozcamos y crezcamos en el amor del Señor, un amor que es imposible que lo conozcamos, pero que crezcamos en Él igual. Y producto de ese llamado a crecer en el amor del Señor, Pablo entonces nos va a decir, ese conector que nos une con el llamado a la acción. Les he explicado lo que el Señor ha hecho, capítulos del 1 al 3. Luego está la bisagra, que tiene una previa oración y que en el versículo 1 nos las presenta para entonces llamarnos al amor. Llamarnos a que nosotros seamos, luego nos va a decir que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Nos va a decir que hagamos todo en el temor de Cristo, que seamos llenos del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Así que es un llamado a poner por obras la gran salvación que se nos ha dado. Así que esa es la estrategia que utiliza aquí el autor Pablo. Así que vemos que nosotros ahora estamos sentados a la diestra, sentados en lugares celestiales en Cristo, Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, tenemos una nueva realidad, estábamos muertos, ahora somos vivos. Además de eso se separó la gran separación que había entre judíos y gentiles y ahora el Señor ha hecho un solo pueblo, ha quitado esa barrera, los ha hecho un pueblo para que ahora respondan en amor a lo que el Señor hace. Y es lo que luego vamos a ver en la manera práctica que se nos indica a nosotros de qué manera tenemos que vivir. Dejar la mentira, vivir un matrimonio para la gloria del Señor, un llamado hacia los hijos, hacia los siervos, de qué manera poder vivir nuestras relaciones también ancladas en la Escritura. Así que vamos a encontrar todos los temas de vida cristiana práctica a partir del capítulo 4. Así que ahí vamos a encontrar los llamados, todos los imperativos a que nosotros hagamos lo que el Señor espera que hagamos. Así que, mis hermanos, esta es la teoría del día de hoy. Aterrizándolo para que nosotros podamos llevarnos una reflexión final de nuestra clase de hoy. Que por cierto, como ya hemos visto lo que es la estructura y como en el caso de la carta no es tan extensa, esta clase tampoco va a ser tan extensa, sino más bien un tanto sencilla. Volviendo nosotros al tema del carruaje y del caballo, ¿por qué es importante que nosotros entendamos o conozcamos la macroestructura de un libro? Hermanos, porque si nosotros arrancamos el libro de Efesios desde el capítulo 4 y lo predicamos, vamos a ignorar el capítulo 1 al 3 y terminaríamos predicando o terminaría estudiando o terminaría, en el caso de yo que soy predicador, estaría predicando legalismo, porque no está la acción que nos produce el sentimiento, el deseo, el anhelo de vivir esos mandamientos, esos llamados a la acción, esos imperativos. Por eso Pablo es claro y contundente en decirnos, en indicarnos. De hecho, y lo vamos a ver en la próxima clase, todos esos indicativos incluso siguen anclados a esta verdad que él ha explicado. Cada acción que él presenta la conecta con el Señor, con lo que él ha hecho. Lo conecta y nos muestra eso como motor para poder vivirlo. Sin eso sería simplemente una acción moralista, nos llevaría tristemente al legalismo. Así que el orden de las epístolas es el orden del evangelio. Él lo hizo, por tanto, yo ahora respondo. No es otra cosa. Él lo hizo. Él me ha salvado. La salvación es toda de Él. Yo lo que ponía era acción de muertos. Nada. Ahora, cuando Él me da vida, me ha dado vida para que yo ande en las obras que Él preparó de antemano para que anduviera en ellas. Eso es lo que le está diciéndonos en Efesios. Él ya lo hizo para que ahora nosotros cumplamos, vivamos conforme al llamado que Él nos hace en este texto. Así que Dios nos da una nueva identidad por gracia, capítulos 1 al 3, y nuestra respuesta de gratitud es vivir de acuerdo a esa nueva identidad que tenemos ahora. Estamos muertos, ahora simplemente como vivos, vivimos para aquel que nos ha dado vida. Así que, mis hermanos, si hoy estamos agotados, tratando de ganarnos el favor de Dios con nuestras obras, detente, vuelve a leer los primeros 3 capítulos de Efesios y date cuenta que tú no tienes que hacer nada, sino simplemente por gracia, por medio de la fe, recibir lo que Cristo ha hecho por ti y descansar en esa verdad. Descansa en lo que Cristo ya hizo y deja que tu obediencia nazca del amor y no del miedo. Debe ser del amor.
De hecho, una vez más, en el capítulo 3 termina diciéndonos un amor. Si tú conoces ese amor, tú vas a vivir respondiendo a ese amor. Por tanto, tienes que saberlo. Yo he sido salvado por el amor de mi Señor, y por gracia lo soy ahora. Soy hijo del Señor. Y ahora yo puedo responder a su llamado. Si no, va a verse simplemente, mis hermanos, como un intento nuestro desesperado de querer ganarnos algo que ya ha sido ganado para nosotros, por nuestro Dios. Así que esto es la reflexión que podemos hacer hoy. Recordarme, yo hoy soy llamado a vivir conforme al reino de Jesús porque Él lo hizo para mí, me dio esta salvación, y ahora yo puedo responder en gratitud, en amor, en reverencia a la gran salvación que me ha sido dada. Así que meditemos en eso y también tengamos en cuenta esta tarea práctica para el día de mañana. Mañana vamos a cerrar nuestra fase de estudio de las epístolas. Vamos a hacer una inmersión profunda en un pasaje. Vamos a leer Efesios 4 del 25 al 32. ¿Ok? Vamos a leer Efesios 4 del 25 al 32. Es un pasaje muy importante. ¿Ok? Muy, muy importante. Todo Efesios es importante. Pero en este quiero que veamos algunas cosas y la vamos a ver el día de mañana. Y esta es la pregunta que quiero que ustedes solamente traigan resuelta. ¿Cuál es el motivo exacto por el que debemos perdonar a quienes nos ofenden? Allí Pablo va a decir por qué deberíamos perdonar a los demás. Y eso también es importante. No solamente el llamado a perdonar, sino cuál es o qué es lo que nos motiva de manera firme para que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden. Así que lean el texto o lean esa porción, Efesios 4, del 25 al 32. Tráigame respondido mañana este texto, y si pueden, por favor, desarrollen el costa con las preguntas clave que hemos visto en las lecciones anteriores a este pasaje, que es lo que yo voy a hacer mañana. Porque yo solamente voy a tener una pregunta en cuenta de cada una de las fases del método Costa, pero usted probablemente pueda dedicarle o tener en cuenta más preguntas y vaya adelantándose, vaya trabajándolo. Así que mañana vamos a aplicar todo lo que hemos visto en cuanto a las epístolas a este pasaje en particular de Efesios 4, versículos 25 al 32. La clase de hoy ha sido bastante corta, pero yo espero que sea significativa para usted y que podamos ver cómo la escritura tiene un orden lógico, y al verlo, ese orden lógico, esa estructura lógica, nos ayuda a entender de manera más profunda el texto y nos enseña claramente que todo lo que somos llamados hoy a vivir es en respuesta a lo que nuestro Señor hizo primero. Vamos a cerrar en oración, dándole gracias al Señor por este tiempo y también que le guíe a ustedes en cada acción que tengan que hacer el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gran misericordia y bondad, mi Señor. Gracias por sostenernos, gracias por bendecirnos y gracias por despertarnos hoy temprano a estudiar tu palabra. Señor, pon en nuestros corazones un deseo cada día más profundo por escudriñar tus escrituras, por ir más profundamente, Señor, a ellas. Ayúdanos, Señor, a que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes en toda nuestra manera de vivir y que apliquemos, Señor, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, Señor, al estudio de nuestras Biblias. Guíanos, Señor, porque es tu palabra y tu palabra es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos entonces a nosotros, con eso en nuestro corazón, a anhelar, estudiar de manera profunda tu palabra, acercarnos, Señor, de manera fiel, y de manera fiel también interpretarla, y de manera fiel también ver todo lo que ella nos tiene que decir, pero también que de manera fiel respondamos a ella en obediencia, y por los méritos de Cristo podamos saber que es en Él que tenemos el poder para cumplir cada mandato, para amarte a ti más profundamente, oh Señor, para hacer todo lo que somos llamados a hacer allí. Así que ayúdanos, mi Señor, a que podamos nosotros ver esto en tu palabra. Pero también te pedimos que nos ayudes en cada una de nuestras labores el día de hoy. Guíanos y sosténnos, Señor, para que en todo y por todo te demos la gloria a ti. Así que ayúdanos en nuestros trabajos, en nuestras labores en casa, en cada una de las actividades que tengamos que hacer, porque todos queremos hacerlo y anhelamos hacerlo para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que nuestro buen Dios les siga guiando, les siga sosteniendo, que su gracia sea con ustedes, que su bondad y misericordia les siga acompañando y que en todo el Señor sea su sostén.
Un fuerte abrazo a todos.